justicia o justificación, que la justificación viene por la justicia. Es decir, justicia. ¿Cuál es el siguiente? Después hablamos de justicia, la gracia, que es lo segundo. Después de qué hablamos, la santificación fue el cuarto. ¿Y el tercero cuál es? Santiago. Las obras. Justicia, gracia, obras y la santificación. Eso es los 4 puntos esenciales para la salvación de una persona. Ahora, lo que les estoy hablando son el ABC del peregrinar cristiano para poder hacer las obras y entrar en el proceso de la santificación. Para eso hemos estado leyendo Mateo capítulo 5, que habla sobre ¿qué? Las bienaventuranzas, y hace mención de varias cosas que tiene que haber, que tiene que existir en la vida de un cristiano para convertirse en un bienaventurado. ¿Y bienaventurado qué es? Una persona dichosa. Perfecto. Entonces vimos cuáles fueron los pasos que hemos visto del bienaventurado. Primero vimos que bienaventurados los pobres. Hablamos de los pobres en espíritu, que dijimos que los pobres en espíritu son los que están sin cuarto. ¿Qué son? La necesidad, es decir, los que carecen. Después vimos, ¿qué más? Los que lloran. Y los que lloran son los llorones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que lloran? Señores, eso es los que están arrepentidos. Tercero, ¿cuál es el tercero? Los mansos. ¿Y qué son los mansos? Reconocen, que reconocen, yo no me la sé toda, yo no sé, es otro que sabe. ¿Y quién es ese otro? Dios. Siguiente. Hambre y sed de justicia. Es decir, nosotros, que la justicia de aquí nos sirve. Abrir paso al César. ¿A qué se refiere? Los que tienen hambre y sed de justicia. Ajá, ¿y qué más hablamos? Ay, Dios mío. Hambre y sed de justicia. Diga, varón, diga algo. Diga. Cuando hambre y sed de justicia se refiere en que nosotros, nuestra propia justicia nos mata. Nuestra propia justicia nos condena. Es decir, cuando dice hambre y sed de justicia es que necesita ser justificado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos frente a la justicia de Dios, inmediatamente nosotros ¿cómo quedamos? Culpables. Entonces necesitamos, cuando habla hambre y sed de justicia, necesitamos la justificación que proviene de Dios. Y después que recibimos la justificación, después que habla en el siguiente versículo, lo misericordioso. ¿Y a qué se refiere lo misericordioso? Que Oscar estaba hablando de eso ahora mismo. Exacto, yo recibí justicia cuando recibía castigo y lo mismo que yo recibí, eso es lo que tengo que dar. Recibí misericordia, tengo que dar misericordia. Pero ven cómo va el paso, el proceso. Primero yo recibo misericordia, yo doy misericordia. Por eso dice en Mateo, perdona nuestras ofensas. ¿Ustedes ven? Como dicen en un refrán, lo que va, viene. Después, el sábado pasado, hablamos de los limpios de corazón. Y creo que ahí fue que nos quedamos toda la noche, en los limpios de corazón. ¿Qué hablamos de los limpios de corazón? Que se tomó un culto entero. ¿Y en qué consiste el ser limpio de corazón? Hablamos de eso.
Salmo 24. ¿Quién entrará en tu santuario? El limpio de mano y puro de corazón. Exacto. Es hacia qué está nuestro corazón inclinado. Limpio de corazón, hablamos que no hay diferencia entre corazones divididos y un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que no está dividido entre el mundo y Dios, sino que está entregado a Dios, a la voluntad de Dios. No es un corazón que está exento de pecar. Es decir, un corazón limpio no es un corazón que no peca. Eso lo explicamos y de hecho hablamos el versículo que dice que el que dice que en su corazón no hay pecado es un mentiroso. Entonces es más pecador todavía. Entonces el que es limpio de corazón se refiere al que en su corazón está el hacer la voluntad de Dios. La diferencia de un limpio de corazón y un pecador lo explicamos el sábado pasado. ¿Cuál es? La diferencia de un impío y un cristiano lo explicamos el sábado pasado. ¿Cuál es? El impío busca el pecado y el cristiano se aleja, huye. No es lo mismo se aleja que huye. Fíjense, le voy a plantear la diferencia de huir y alejarse. Yo voy donde Adonis y yo me alejo de Adonis. Ahora, el que huye ve a Adonis y se manda. Ni siquiera se acerca a donde Adonis. Es decir, hay una diferencia. ¿Cómo es? Bueno, el impío, por ejemplo, el impío entra a una página de internet. Ah, no, yo voy a ver. Y yo voy a ver, yo me voy a dar vida, yo me voy a matar hoy. Y entra y ve. El que se aleja, entra, ve y se aleja. Ahora, el que huye, desconecta la computadora y sale corriendo. ¿Entienden la diferencia? Entonces, no es que te alejes del pecado, es que huya del pecado. ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente versículo, que es el versículo 9, que habla, bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Serán llamados hijos de Dios. En el anterior hablábamos de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ahora estamos ya planteando, todo esto que vimos tiene que ver con la vida, el galardón que vamos a recibir allá arriba. Ahora vamos a hablar del galardón aquí en la tierra. Y de los pacificadores dice que serán llamados hijos de Dios. Ya ese es como el sello. Es como cuando usted va a la universidad. Usted mientras está en la universidad estudiando, usted es un ¿qué? Un estudiante. Ahora, cuando ya usted entrega y le dan su título, ¿qué usted es? Un profesional. O un licenciado. Es decir, ya usted se puede llamar abogado, ingeniero, arquitecto, médico. Es decir, pero mientras usted está estudiando, usted no es nada de eso. Ahora, desde que usted se gradúa, usted dice, no, yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy licenciado. Hay muchos que sacan la licencia y se creen que son licenciados por eso. Licenciado, o los enfermos que están de licencia. Exacto. Entonces, aquí habla de que los que serán llamados hijos de Dios son los pacificadores. ¿A qué ustedes entienden por pacificador? No busca pleito. Un ente de paz. Exacto, no es el que no busca, no es una persona que meramente no busca problemas, es una persona que actúa para evitar los problemas y para erradicar el problema. Es decir, hay una diferencia entre una persona que no busca problemas a una persona que busca solución a los problemas. Y el pacificador busca solución a los problemas. Le planteo algo sencillo. Hay personas que entienden que están en paz cuando dejan que todo pase. ¿Me entienden?
yo estoy con un amigo, yo ando con un amigo, el amigo mío es una persona que me está llevando a las cosas malas, dice muchas cosas, groserías enfrente de mí, ve cosas que yo no debo de ver, hace cosas que yo no debo de hacer, y me invita a lugares que yo no debo de ir. Pero yo, para que él no se ofenda, yo prefiero estar en paz. ¿Eso es un pacificador? Porque aunque ustedes no se den cuenta, eso es un problema que va creciendo. Adonis es una persona que, se lo planteo de otra manera, Adonis es una persona que me vive buscando problemas. ¿Qué yo tengo que hacer con Adonis? Sacarle los pies a Adonis. Ah, no, pero para que Adonis no se ofenda, yo voy a dejar que todo pase. La paz no significa cero guerra. Es decir, una nación que está en paz no es una nación que sencillamente decidió no pelear. Una nación que está en paz fue una nación que peleó y ganó, derrotó a sus enemigos, algunos los erradicó, entonces declaró la paz. ¿Me están entendiendo? Para llegar a la paz no es que meramente yo no voy a hacer nada, es hacer lo necesario para estar en paz. De hecho, en los 40 años del rey Salomón fueron llamados 40 años de paz. Pero desde que el rey Salomón agarró el gobierno, lo primero que el rey Salomón hizo fue empezar a mochar cabeza. Y todo el que le dio problema al rey David, que el rey David no quiso matar, Salomón dijo, fulano, mátelo, fulano, mátelo. Y fulano, no, que está en el templo, y en el templo no se puede matar gente, entren y mátenlo en el templo. Lo mataron. Se acabaron los problemas. 40 años de paz. ¿Saben por qué? Porque él comenzó quitando los problemas. Así se logra la paz. Usted tiene un problema con una novia impía. Usted quiere erradicar el problema. Suéltala. Y váyase para su casa a beber leche con una canción de Marcela. Y ponga su canción ahí. 20 necesito para que le dé sentido. Y se pone ahí a beber leche descremada ahí. Así se erradica el problema. ¿Usted tiene problema de adicción? Ah, no reprenda el celular. No reprenda la computadora. No. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Suelte el celular. Suelte la computadora. Ah, el problema es que yo siempre me tranco. Quítele el llavín a la puerta. O tumbe la puerta. Si usted es guapo. Pero la paz se logra venciendo al enemigo. Y no le estoy hablando de enemigo de buscar pleito. Estoy hablando de la guerra que dice la Biblia que nosotros tenemos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Ahí no menciona ni tu hermano, ni tu mamá, ni tu vecino, ni tu amigo, ni tu jefe, ni tu empleado, ni tu profesor, ni el chofer de carro público. Increíblemente se nos va. Y mira que en muchas ocasiones, ayer me encontré yo con un vehículo en vía contraria y él pitándome para que yo dé reversa. Lo grande es que cuando yo al final no di reversa, pues yo doblé los brazos, me quedé mirándolo. Al final él dio reversa y cuando me pasa por al lado, hermano, Dios te bendiga. Un hermano de aquí. Lo más chulo fue que me dijo, ¿y qué cristiano? Que Dios lo bendiga y lo guarde. Vamos a ver Romanos capítulo 14, del versículo 17 al 19. Romanos capítulo 14. Vamos a ver en qué consiste el ser pacificador y por qué tenemos que ser pacificadores. ¿Por qué tenemos que procurar la paz? Romanos 14, del 17 al 19. Quien lo tenga, se pone de pie y lo lee. Por favor.
dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Para los que creen que el cristianismo es comer y hartarse, porque los cristianos es lo único que podemos hacer, comer y hartarnos. No, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, aunque toda la juntadera cristiana siempre hay comida. Es decir, no consiste en eso, pero eso es parte del combo, gloria a Dios. Pero dice, sino justicia y paz. Es decir, la paz es parte de lo que implica el reino de Dios. Jesucristo, cuando llegamos a un lugar, decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablaba del reino de los cielos, significa que traía justicia, paz y gozo. Ok, vamos a ver esas tres cosas. ¿Por qué justicia? Necesita la justificación. Entonces, ¿por qué paz? Eso está fácil, porque eso está en Romanos. Romanos, creo que el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. Y después de eso dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Significa que nosotros recibimos paz cuando recibimos primero el ¿qué? Justicia. Sencillamente, usted se fue en rojo y viene un amén y le va a poner una multa. Ya usted tiene un problema. Me van a poner una multa. Usted tiene un problema, una multa, la multa. Pero desde que la amén le dice, está bien, te voy a chancear, ¿qué usted siente? Paz. Y después tú no haces el cuento igual. ¿Cómo tú lo haces? Muchachos, si tú supieras. Ahí viene el gozo. No, porque no es lo mismo hacer el cuento cuando te quitaron la multa a cuando no te la quitaron. Es decir, cada quien hace el cuento diferente. ¿Es o no es? Exacto. Entonces, es diferente. Entonces, hablamos de que en Romanos 17, ¿tú lo leíste entero, Anderson? 17 al 19. 14, Romanos 14, 17 al 19. Del 17 hasta el versículo 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo. porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado. Siguiente versículo, por favor. Porque Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. perfecto. En el versículo 16, ¿qué dice? Adoni, por favor. Romanos 14, versículo 18. Léeme el 18, perdóname. 18. Agrada a Dios por los hombres. Perfecto. Entonces, aquí vemos que el cristiano que lleva justicia, paz y gozo, dice, el que en esto sirve a Cristo, ¿qué hace? Agrada a Dios. Parte de nosotros agradar a Dios consiste en ser pacificadores, en ser entes que llevamos la paz. Vamos a ver ahora 2 Corintios 5:20. Sí, ya lo leí, ya. Sí. 2 Corintios 5:20. Fuerte y claro, por favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es paz. ¿Por qué paz? Exacto. Paz para con Dios. Es decir, la reconciliación con Dios trae paz a los hombres. Donde hay reconciliación, hay paz. ¿Por qué? Pues si yo tengo un conflicto con Lalo, Lalo viene por ahí, yo me voy por ahí. Y si vamos a un sitio donde Lalo está, ya yo estoy incómodo. Pero desde el momento en que Lalo y yo tenemos la reconciliación, ya yo estoy bien. ¿Por qué? Todo el que está mal con Dios, cuando le hablan de la palabra de Dios, se siente incómodo. Dice, no, o dice, eso es por mí. Pues yo he visto, yo conozco un señor que una vez su esposa lo invitó a la iglesia y él dijo que no iba a volver a la iglesia. Y la mujer le dijo, ¿por qué? Porque todo lo que dijo el pastor fue de mí.
Y fuiste tú que le dijiste al pastor que hable de eso. ¿Usted me entiende? No es que la señora dijo al pastor, es que cuando él se vio confrontado, su pecado, es decir, él lo que quería que le suavizaran su pecado, pero cuando él vio que le sacaron su pecado a la luz, entonces hubo una contienda. Por eso es importante cuando nosotros prediquemos llevar el evangelio no de la acusación ni el evangelio de la condena, sino el evangelio de ¿qué? Reconciliado. ¿Cómo fue la prédica tuya? Reconciliado para reconciliar. Es decir, si nosotros somos reconciliados con Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconciliar a los otros. O cuando tú viniste a Cristo, a ti te dijeron que tú eres un hijo del diablo y te ves para el infierno. ¿Fue así que tú viniste? No. ¿A ti te hablaron de qué? Del amor de Dios, de la reconciliación, del perdón de los pecados. Eso fue lo que te movió. Ah, sí, yo quiero a Jesucristo. No hay el infierno, que me voy, que viene el anticristo con los 7 cuernos, la bestia, el apocalipsis y toda la cosa. Vamos a ver entonces 2 Corintios capítulo 13 versículo 11. 2 Corintios capítulo 13 versículo 11. ¿Lo tiene? Fuerte y claro. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Miren qué interesante. Entonces, ahora se está aconsejando que tengamos en gozo. El gozo fue lo último que vimos del reino de Dios, ¿se acuerdan? Dice, perfeccionaos. ¿Y en qué consiste la perfección? Acercarse más. Pues dice la palabra, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. Es decir, nosotros nos perfeccionamos cuando cada día estamos más cerca de lo que es perfecto. Ese es el proceso de la perfección. Consolaos, sed de un mismo sentir. Anoten eso ahí, de un mismo sentir. Cuando habla de un mismo sentir, es que lo que yo siento y el deseo de mi corazón tiene que ser de todo lo que estamos aquí. Que sea el sentir que hubo pues en Cristo Jesús. Dijo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo. Es decir, no es que yo tengo que tener el mismo sentir de Adón y de Lalo y hacer una secta a nosotros. Es decir, el sentir no tiene que ser el de nosotros en común, sino el de Cristo tiene que ser en común en nosotros. Y dice, vivid ¿en qué? En paz. Ahí está hablando de la paz. Vivid en paz. Y dice, y el Dios significa que Dios es un Dios de paz. Es decir, la paz no es que sencillamente porque sí, es que la paz proviene de ¿quién? De Dios. Dice la palabra, y la paz que sobrepasa, guardará el qué? Vuestros corazones ¿en quién? En Cristo Jesús. Mientras nosotros no estemos en paz, nuestro corazón no estará guardado en Cristo Jesús. Necesitamos llegar a ese nivel de paz, porque la paz proviene de ¿quién? La paz es de Dios. Entonces ya estamos entendiendo que la paz no es una opción. La paz no es si yo quiero. Para yo estar en paz, para yo tener comunión con Dios, yo necesito estar en paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver ahora, si la paz es de Dios, ¿cómo yo puedo alcanzar o proceder a estar en paz? ¿Qué dice Gálatas 5, 22? Diga, Doni. Pero como un hombre. O sea, después dice mansedumbre y templanza. Perfecto. Pero está hablando que parte del fruto del Espíritu es que la paz. Entonces lo que nos quiere decir es que si yo tengo el Espíritu Santo, es decir, cuando habla del fruto es lo que produce el Espíritu Santo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, una de las evidencias de que en mí está el Espíritu Santo es la paz. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tiene una pregunta? ¿Una pregunta? Ok, entonces, vamos con la siguiente.
Mateo 10:34. ¿Qué dice Mateo 10:34? Yo no me sé la Biblia. Más o menos. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. He venido para traer paz, sino espada. Allá vamos. Guárdate eso ahí. Ok, ¿dónde estamos? Efesios 4:1. Ok, ¿qué dice? Efesios 4:1. ¿Quién lo lee? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Perfecto. Ahí Pablo está hablando de lo que vimos anteriormente, del mensaje de la reconciliación y a esa vocación con la que nosotros fuimos llamados a estar en paz y a llevar el mensaje de la reconciliación es la que nosotros somos llamados. Y más adelante les voy a mostrar cuáles son las pautas que debemos de llevar para poder vivir en paz. Número 1 para estar en paz. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Ya hemos visto que la paz viene de Dios, la paz es parte del fruto del Espíritu Santo, la paz es un mandato, la paz agrada a Dios. Ahora, ¿cómo podemos vivir en paz? Esta es una de las cosas que tenemos nosotros que hacer para vivir en paz. Está en Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Colosenses 3:13. 13. 3:13. Sí, soportando. Es que aquí no estaba. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a estar en paz. Soportándoos. ¿Quién tiene otra versión? A ver, ¿qué nos dice otra versión? Dice soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Ténganse paciencia. Virgilio, ¿qué dice la tuya? Sean tolerantes. Wow. Sean comprensivos. De la única manera en que tú puedes sobrevivir en un mundo de personas con diferentes caracteres, cada quien con un carácter diferente, algunos que son muy lentos, otros muy acelerados, unos que son... Óyeme, cuando yo me iba a casar, eso era lo que más me decían, tolerancia, tolerancia, tolerancia. Y yo, sí, tolerancia, 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 tolerancia. Hasta que llegó el momento, yo, tolerancia, tolerancia. Y no se refiere a que la otra persona es una persona mala o es una persona insoportable. Es que sencillamente somos diferentes. Eso es. No es que nadie es mejor que nadie, es que sencillamente somos diferentes. A usted le gusta una cosa, a mí me gusta otra, a usted le gusta hacer la cosa así, a mí me gusta hacerla así. Pero ¿en qué consiste? En que nosotros, para estar en paz, tenemos que sobrellevarnos. No, yo no quiero que, no inviten a fulano, yo no soporto a fulano. No, hermano, tolerancia, sobrellevados los unos a los otros. Fulano te va a predicar con fulano. Yo no voy a predicar con ese, porque ese siempre quiere durar media hora predicando y eso es para rápido, de una vez. Tolerancia, hermano, sobrellevados los unos a otros. Y entonces habla de perdonar unos a otros. Hay unos hermanitos que siempre iban ofendiendo a uno, como que tienen esa facultad, ese don yo no digo del Espíritu Santo, porque no creo que sea. Pero yo creo que Dios es que lo permite para moldear nuestro carácter, porque de verdad hay hermanitos que son lijas para moldearle el carácter a uno. Y nosotros mismos a veces somos lijas, porque tampoco es que somos una monedita de oro. Algunos son lijas y nosotros a veces somos guayos, que le sacamos más todavía. Algunos son lima nueva, de esa sierra. Hay hermanitos que mira que te sacan de casi. Y no tiene que ser hermanito, en tu propia casa. Decir, en la casa siempre hay un papá o una mamá que
sabe tocar la tecla necesaria, que sabe tocar la tecla, los códigos, que te pone a hervir. No, y hay temporadas que que se te va huyendo. Mire, y esos son los momentos que uno tiene tolerancia, perdonados los unos a otros, perdonados los unos a otros, perdonados a los papás, perdonados los unos a otros. Mire, yo me casé y hubo un tema que mi mamá nunca lo resolvimos. Y yo toda la vida, mami, que no me le ponga la mano a mi cosa, que no me le ponga la mano a mi cosa, que no me le ponga la mano a mi cosa, que no me le ponga la mano. Lo último que yo hice fue que yo le ponía llave a la habitación y la trancaba con llave, y me llevaba la llave. Hermano, y el día que se me olvidaba la llave, Satanás. Y yo sabía, porque yo en mi habitación la tenía tan cuadrada que yo entraba en mi habitación, yo sabía que había entrado alguien ahí. ¿Quién estaba aquí? Como Jesús, ¿quién me ha tocado? Mire, hermano, y hasta el día que yo me estaba mudando de mi casa, yo, mami, ¿dónde están los poloches? Yo los regalé, pero usted compró poloche. Y después venía tolerancia, perdonando los unos a otros. Ustedes se ríen, pero yo sé que aquí cada quien tiene. ¿Cuántos tienen tema con su papá? Y el que no con su papá está con su mamá. ¡Epa! O con un hermano. Mire. Hay hermanos que uno dice, pero Señor, pero conmigo estaba bien. Pero si tú lo hubieras dejado donde mí, ya conmigo ya estaba bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Tolerancia, hermano. Eso es parte de la paz. ¿Usted quiere estar en paz? Tiene que sobrellevar. Te perdono también, porque Cristo me perdonó, yo tengo que perdonarte a ti. Va. ¿Qué? Claro, él huye, pero no es de que tolerancia, de que sí, sígueme embromando. No. Vamos a buscarle solución a esto. Yo le encontré solución. La solución con su papá, mis hijos, es casarse. Y mientras tanto, aguante callado ahí. Que eso lo va a preparar para la segunda etapa de su vida, créanme que sí. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Hablamos de sobrellevar. ¿Y cómo entonces podemos sobrellevar? ¿Cómo podemos sobrellevarnos? Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Luisa. Perfecto. Ahí están hablando de las emociones. Es decir, ya vimos que tenemos que perdonarnos. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de perdón? Pues míralo ahí. Todo hombre, y ahí no se refiere a los hombres nada más, habla de hombres y mujeres. Dice, sea pronto para oír. Muchos de los problemas que nosotros tenemos es porque hablamos más de lo que escuchamos. Entonces, hablemos menos y escuchemos más. Y usted va a encontrar la paz. Número 1, cállese. No diga todo lo que le llegue a la mente. Y menos cuando usted está emocionado, en ira. Con ira no se habla. Consejo que le va a llevar a usted al éxito en su vida. Con ira no se habla. Cuando usted está incómodo, muérdase la lengua y no hable. Con ira no se habla. Pronto para oír y tardo para hablar. Y tardo para airarse. Respire. Cuente, hágala. Coja aire 6 segundos, bote aire 6 segundos. 1, 2, 3. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué en la ira del hombre no obra la justicia de Dios? ¿Por qué? Porque desde el momento en el que yo estoy airado, miren qué sucede. Yo me creo
que yo tengo la razón y que las razones que tú tengas por las cuales tú hiciste lo que hiciste, a mí sencillamente no me importan. Eso sucede cuando uno se aira. Tú te quillas con una gente, a ti no te interesa saber el por qué. Cuando vienen a decirte, mira, pero déjame explicarte, yo no quiero que tú me expliques nada. No, pero es que cállate. A mí no me digas nada, ¿no le ha pasado? A mí no me digas nada, a mí no me digas nada. Claro, tú no quieres escuchar, porque lo único que uno quiere entender es la justicia de quién. La mía, la justicia mía. Yo soy el que está ofendido. A mí fue que me ofendieron. Entonces, en la justicia, dice, del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y en qué consiste la justicia de Dios? En que yo tengo que perdonar como a mí se me perdonó. Porque cuando yo fui a decirle a Dios, ay Señor, mira, perdóname, Dios a mí no me dijo, cállate, a mí no me diga nada. ¿Ustedes saben qué? El día que yo ofendí a Dios y yo le fui a pedir perdón a Dios, Dios me escuchó. Y no me dijo, cállate, Dios a mí me escuchó. Señor, mira, perdóname por esto. Aunque yo le di un montón de excusas baratas, excusas que uno sabe que no son excusas nada. Pero en ese momento Dios a mí me escuchó. Y ese es el momento en el que nosotros tenemos que escuchar al hermanito, al papá, a la mamá, al hermano, el tío, el chofer del carro público ese, el guagüero, que te llevó a un lado del carro. Señor lo reprenda. Y nos libre sobre todo que nos libre. Líbranos de Gracias, Señor. Ahora vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 16 al 18. Santiago 3, versículo 16 al 18. ¿Quién lo tiene? El varón aquí, que no. Perfecto, vamos a ver el versículo 19. Dice, Santiago 1, 19. Ok. No, perdóname. Es 3:16, perdón, 3:16, tienes razón. Es 3:16. ¿No lo oyó el 18? Ok, vamos a ver el primero, Adonis. El versículo 16, ¿qué nos dice? Porque donde hay rivalidad, también hay una confusión y todas cosas malignas. Perfecto. Vamos a comenzar por ahí. Mire, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, los celos y la contienda, es decir, cuando yo estoy hablando de fulano, contienda implica los chismes. Porque la palabra en Proverbios creo que dice, donde no hay chismoso cesa la contienda. Entonces, cuando habla de los chismes, es decir, yo hablo de fulano, es decir, eso de yo estar hablando de fulanito, eso no trae paz. Eso de yo estar hablando de Oscar, oye, que Oscar cada vez que viene a los cultos, no, eso no es de Dios. Eso no trae paz. ¿Dónde está la paz? Si yo tengo un problema con Oscar, yo voy y le digo, Oscar, mira, está pasando esto y esto, y ya. Como un hermanito una vez que le dijo a otro, mira, oye, yo te voy a decir una cosa, tú me caes mal, yo no te soporto. Gloria a Dios, aleluya. Se sinceró así. Pero tiene que amarme como quiera. Pero ¿en qué le quiero decir? Oigan, la paz consiste en yo no estar hablando de fulano. Si usted tiene un problema con fulano, vaya y resuélvalo con fulano. Porque mucho lo que queremos es yo hablar de Carlos con Luisa, pero el problema no se va a resolver. Mientras yo esté hablando con Luisa, el problema con Carlos no se va a resolver. Sencillamente yo lo que estoy es causando más problemas porque yo estoy sembrando una raíz de amargura en el corazón de Luisa que no estaba. Entonces los chismes sencillamente no vienen de Dios porque quitan la paz que sí proviene de ¿quién? De Dios. Siguiente versículo, el versículo 17. Entonces dice, diga Pero Carlos. la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Dice la sabiduría que viene Lo alto. de lo alto y habla de que es pacífica, sin hipocresía, sin incertidumbre y que da buenos frutos. Y el versículo 18, ¿qué nos dice? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. Entonces ya estamos viendo que la justificación de la que nosotros hablamos se recibe cuando nosotros estamos en paz. ¿Me están llegando? El fruto de justicia, es decir, la justificación, se siembra en paz, pero hay una condición ahí. Eso es para lo que hacen la paz. Si usted no está en paz con sus hermanos, con su papá, con su hermanito, con su profesor, con quien sea, usted no va a recibir la paz que dicen Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso dice la palabra, ¿cómo tú puedes adorar a Dios estando en contienda con tu hermano? Yo no puedo estar en paz con Dios si yo estoy en contienda o en discordia con un hermano. No es posible. No es posible yo adorar a Dios y bendecir el nombre de Dios y yo estar maldiciendo a un hermano. ¿Estamos claros con eso? Para estar en paz con Dios es necesario que yo esté en paz con mi prójimo. Le voy a cerrar con lo más complicado. ¿Tú tienes una pregunta? Sí. Eso es cuando habla de la boca. Eso en Santiago capítulo 3, que dice, de una misma fuente no procede agua dulce ni agua salada, de una misma boca no procede bendición ni maldición. Eso es para los que viven, lo que dicen malas palabras, se llama eso. Los que echan maldiciones, se majan un dedo y llaman a aquel. Llaman a aquel. Se refiere a eso. Que en Santiago dice también que no podemos amar a Dios a quien no hemos visto, sino amamos a nuestro hermano a quien vemos. A quien ven. ¿Cómo tú puedes amar al Dios que no ve? En Santiago, ¿qué lo dicen? En Santiago, sí. Vamos, le voy a llevar entonces a esto. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Y y ahí le quiero poner entonces la cerecita al bizcocho de la paz. ¿Quién me lee ese versículo, por favor? Hermano María. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Y dice, y la santidad. Pero la gente dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero se le olvida que antes de la santidad está la paz. Porque para yo llegar a la santidad, primero yo tengo que sembrar la paz. Para los que habían escuchado el versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor, santo aleluya. Pues mire, antes de la santidad está la paz. Y dice, seguid la paz con alguno, con tus amigos. Dice con todo. Y cuando dice con todo, ¿se refiere a quién? A todo. A eso mismo, eso mismo. Esa persona que usted tiene en su mente, que usted no quiere estar en paz, con esa gente. Y hasta que usted no esté en paz con esa persona, dice la Biblia, no lo digo yo. Dice ahí que para usted llegar a ver al Señor, usted necesita estar en paz. ¿Qué dice el versículo 9 de Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Para nosotros ser llamados hijos de Dios, tenemos que ser entes de paz. Y la paz no se refiere a que nosotros nos la pasemos bailando el cumbayá, la paz, no. Esa no es la paz. La paz consiste en nosotros matar, no al de afuera, matar al yo, matar a mí, matar al de adentro
es tener una guillotina seteada, matar de adentro. Cada vez que el de adentro se quiere revelar, no, porque yo, pues siempre yo. Entonces usted mata al yo y usted recuerda que tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Creo que en Colosenses, que dice sobrellevar los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Oye lo que dice, la ley de Cristo. Para nosotros cumplir la ley de Cristo, tenemos que sobrellevarnos o soportarnos o amarnos o no sé qué otra palabra, los unos a los otros. Creo que también ahí aplicaría cuando la palabra dice, si tu hermano pega contra ti, ve con él, conversa con él, si no te hace caso, lleva un testigo, si no frente a la iglesia, si no tenle por anatema. En realidad es en Mateo 28 cuando habla de, no sé si, no, ese es Mateo 28, pero 24, pero cuando habla de la paz, se refiere cuando traigas tu ofrenda, que la Biblia habla, dice, cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdes, dice, y te acuerdes de que tú tienes algo contra un hermano, dice, deja tu ofrenda, exacto, deja tu ofrenda, dice, deja la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y después vuelve. Y cuando habla de la ofrenda, en ese tiempo no se habla de cuando tú dabas la ofrenda como hacemos aquí los domingos. En aquel tiempo las ofrendas no se daban para meramente cumplir. La ofrenda era un símbolo de ¿qué? De reconciliación con Dios, de perdón de pecado. Es decir, este versículo en este tiempo no se aplica cuando nosotros ofrendamos. En el contexto que se dijo ese versículo, para nosotros aplicarlo ahora, se refiere cuando tú vengas a adorar a Dios, cuando tú te hinques a orarle a Dios, antes de tú subir al altar a servir a Dios, a ministrar, antes de tú ministrar en cualquier ministerio, en cualquier servicio hacia Dios, y tú te acuerdas de que hay un hermano que tú tienes un problema, deja eso. Ve, resuelve el problema con tu hermano y después ministra, después ora, después adora. ¿Cuáles son las cosas que implican el que una persona ministre en lo que sea o ore y tenga una situación con alguien? ¿Cuáles son las cosas que implican eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Sea espiritual, sea humana, ¿qué implica? Implica ansiedad al serio. Pero yo le voy a poner el ejemplo más sencillo. Imagínense que yo tengo un problema con Luisa y yo me paro aquí a predicar. ¿Qué ustedes creen que va a pensar Luisa de mí? Voy a otra cosa. ¿Creen ustedes que el mensaje Luisa lo va a recibir en paz? ¿Creen ustedes que Luisa va a estar escuchando lo que yo estoy diciendo? En lo absoluto. Peor aún, ¿qué Luisa va a decir? Pero si este es el que está predicando, ese delincuente. ¿En qué yo me convierto cuando hago eso? En una piedra de tropiezo para la vida de Luisa. Es decir, ni el trabajo que estoy haciendo ministra a Luisa, y lo peor es lo que se va a desencadenar después que yo termine, cuando Luisa se pare indignada allá afuera y diga, yo no vuelvo a esta iglesia. Mira quién está ministrando, ¿sabe? Por ese es el problema de que cuando una persona tiene una situación en la iglesia, por eso es que en muchas iglesias le dicen, hermano, mira, hasta que ese problema no se resuelva, usted no puede ministrar, usted no puede subir al altar, usted no puede predicar. No es porque sencillamente Dios no le ha perdonado su pecado, es que hasta que tú no estés en paz con tu hermano, tú no puedes servir a Dios, porque la vida de ese hermano, el testimonio de ese hermano, se va a dañar por ti. Adonis pecó con Juan Carlos, en este caso al revés. Juan Carlos pecó le hizo algo a Adonis y lo ofendió. Hasta que Juan Carlos no se reconcilia con Adonis y esté en paz con Adonis, Juan Carlos no puede subirse ese piano, porque el testimonio
de Juan Carlos va a afectar la vida espiritual de Adonis. No es porque Dios no perdonó a Adonis, a Juan Carlos, porque Juan Carlos puede pedirle perdón a Dios. Pero Juan Carlos tiene que recordarse de una cosa. La palabra de Dios dice, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, que lamentablemente es el versículo que la Iglesia Católica está usando para decir que nosotros tenemos que confesarnos al Padre. Pero este versículo no habla de que nosotros tenemos que confesarnos con un padre. Es a quien yo ofendí, y yo no ofendí al Padre. Si yo ofendí a Adonis, yo no puedo pedirle perdón al Padre. A quien yo tengo que pedirle perdón, ¿a quién es? A Adonis. Si yo ofendí a Luisa, yo no tengo que ir donde el cura a decirle, mire, perdóneme porque yo ofendí a Luisa. No, a quien yo tengo que pedirle perdón, ¿a quién es? A Luisa. Y si yo dije una mala palabra o yo pequé de manera u otra, yo no tengo que ir donde el cura para que me perdone mi pecado. Quien tiene que perdonarme mi pecado fue a quien yo ofendí. ¿Y a quién yo ofendí? A Dios. Entonces, si nosotros tenemos una situación con Dios, nosotros le pedimos perdón a Dios. Pero si yo pequé con un hermano, yo tengo que pedirle perdón a ese hermano, sea quien sea. Me duela porque me duela. Pero yo necesito estar en paz con mis hermanos para yo poder dar frutos de paz. Es decir, para yo poder dar fruto de paz, yo tengo que entender una cosa. La paz proviene de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es el Dios de paz. Si yo tengo el Espíritu Santo, la palabra dice que el fruto del Espíritu Santo, una de las características del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? La paz. Si yo predico el Evangelio, yo tengo que predicar el Evangelio de la reconciliación, que consiste en ¿qué? Paz de Dios a los hombres. Dice, gloria a Dios, un versículo dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, ¿a quién? A los hombres. Es el evangelio que yo predico, el evangelio de paz, no el evangelio de tormento. Juan Carlos, Cristo viene, te va para el infierno y viene el rato y te va a quedar y después no te dejes poner el sello de la bestia y que sé yo cuántas cosas. No, Carlos, mira, Jesucristo, tú eres un pecador, pero tú sabes una cosa, te traigo la paz, te traigo la solución a tu vida. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado, para que tú tengas paz con Dios. ¿El evangelio de qué? De la paz. Yo no puedo estar en paz con Dios y tener discordia con mi hermano. No. No es posible. Yo no puedo orar y adorar a Dios, venir a la iglesia. Levanto mis manos. Ajá. Con la misma mano que le diste una galleta a uno. Con la misma mano que robaste. La misma mano que tú no pagaste la deuda. No, porque yo le hablo a la deuda. Yo le hablo a la deuda. Ah, no, esa es la mejor. El rey me mandó a llamar. El Señor pagó toda mi deuda en la cruz del Calvario. Ajá. Una de las razones principales que están afectando el cristianismo en el día de hoy, ¿saben cuál es? Una de las características principales que tienen los cristianos en el mundo secular, ¿sabe cuál es? Que son mala paga. No, señores, que son mala paga. Y los primeros mala paga son los que están en los cultos ahí adelante, arrebatando su bendición. Y yo arrebato y el Señor me va a pagar esto, el Señor me va a pagar lo otro. Un grupo de charlatanes irresponsables. Hermano, si usted debe, pague. La palabra dice. Esa es la paz. Esa es la paz. Adonis, yo te cogí 1,000 pesos prestados, yo no te lo pagué, pero yo no puedo hacerme el loco. Y Adonis viene por ahí, yo me voy por aquí en la iglesia cabullido. No, hermano, si usted le debe a Adonis, mira, yo te debo 1,000 pesos, yo no tengo dinero, no estoy trabajando, pero te puede cuidar. No, no te puede cuidar. Adonis, mira, yo no tengo dinero, no estoy trabajando. ¿Tú lavas tu carro toda la semana? Sí, yo lo lavo. ¿A cómo tú lo lavas? A 200 pesos. Pues yo te voy a lavar 5 veces el carro. Y ahí te pago tus 1,000 pesos. Eso es paz. ¿Ustedes saben por qué eso es paz? ¿Ustedes saben por qué eso es paz? Porque Adonis está en paz conmigo. Y cuando yo vea a Adonis los domingos en la iglesia, Adonis me va a decir, mi hermano, Dios te bendiga. Adonis no me va a decir, ahí va el ladrón que me debe 1,000 pesos.
Cuando yo esté en paz con Adonis, yo puedo venir aquí y predicar sin problema. Y Adonis va a decir amén. ¿Ustedes saben por qué? Porque Adonis y yo estamos en paz. Pero yo no puedo ministrar debiéndole a una gente. Y el cristiano eso es lo que más le gusta, deber y entregarle la deuda al Señor. No, porque los cuartos que cogieron prestados no se lo entregaron al Señor. No, ese dinero no se lo entregan al Señor. Los cuartos que cogen no se lo entregan al Señor. A la deuda sí, esa sí se la entregan al Señor. Se me parece a una gente, a unos políticos que andan por ahí que cogen deuda. El país cogen deuda. Cuando el país está en deuda, no hay problema cuando la cogen. Pero cuando hay que pagarla, el país hay que entregar austeridad. El país tiene que entregar autoridad. Nosotros, no, porque el dinero de la deuda es de ellos, pero la deuda es del pueblo, es de nosotros. Claro. Entonces, el pueblo cristiano, yo se lo digo, mi papá tiene un negocio y 7 de los peores clientes que tenía mi papá eran llamados cristianos. Los nombres de su negocio eran nombres Jehová Jireh, Jehová Rafá, Jehová Shalom y todo, bendición, gloria a Dios, aleluya. Ninguno pagaron. Ninguno. Nunca le pagaron. Gente cristiana de ministerio y había uno que era un pastor. Hasta la fecha. No pagaron ninguno. No pagaron, nunca pagaron. Y ustedes quieren que le diga una cosa, los clientes más corruptos, los clientes más depravados, los clientes más, los clientes más que tú pudieras decir que son las personas más de allá, señores, eso era la gente que mejor le pagaba. Las personas más buenas pagas eran eso. Y yo conozco personas más llegadas a mí que dicen, yo no le vendo a cristianos, yo no le fijo a cristianos. Es más, yo conozco gente que dice, yo no empleo cristianos. ¿Saben por qué? Porque muchos cristianos, en vez de traer paz a donde vamos, lo que traemos es contienda, lo que traemos es problema. Nosotros estamos llamados a traer paz. Hay gente que sencillamente andan con un título de Dios me llamó, yo soy hijo de Dios, yo sé que sé yo qué, pero donde llegan siempre un chisme, siempre un problema y siempre causan un problema. Y hablando de fulano, y hablando de fulano, donde quiera que van a un chisme y una cosa. Y siempre un problema. Tú lo invitas a tu casa y hay un problema. Y nada más hablan de eso. Y te dejan la casa así, como vuelta loca. Y tú, pero Señor, hay que hacer liberación en la casa cuando se van. Llegan a tu casa y hablan de fulano, de mengano, no, que el pastor, y miren que la iglesia está pasando esto, y no que el ministerio, y no que esto, y tú, hermano, pero vamos a hablar de otras cosas. Sí, vamos a hablar de fulano ahora, vamos a hablar de... Y hay que orar. No, pero yo te lo digo para que ore. Es para que ore que yo te estoy diciendo. Es trayéndote motivo de oración. Pero te voy a explicar mejor para que ore con autoridad. Déjame explicarte cómo es la cosa. Mira, ora por fulano. No, y hay algunos que van así con mira, ora por fulana. ¿Y por qué? No, ora por fulana. Ora por ella, lo que el Señor te diga. No, pero dime, ya que insistes. Ya que insistes. Ya tiró la chinita. ¿Entienden? Miren, Dios nos llama a estar en paz. Si hay una persona que a tu mente llega ahora que tú tienes algún tipo de problema, mire mi hermano, resuelve eso hoy. Ponme por favor Hebreos capítulo 12 versículo 14. Miren, le he explicado todo sobre la paz, pero ese último versículo a mí me preocupó bastante. Hermanos, sin la paz, si nosotros no estamos en paz con todo. Hay otro versículo que no le pude poner que dice, busca la paz y abrázala, dice la palabra. Busca la paz y abrázala. Dice, seguid la paz con todos. Hermano, procura estar en paz con todo el mundo. Y eso no se refiere a caerle bien a todo el mundo.
Estar en paz no se refiere a caerle bien a todo el mundo. Hay personas que sencillamente usted alejándose de esa persona, quedamos en paz. Tú por tu lado y yo por el mío. Sigue por ahí, pero tú y yo no podemos seguir. Porque hay gente que son problemáticos y hay personas que sencillamente usted mira, tú vas a tener que seguir solo. Yo me voy por aquí. Y nos quedamos en paz. Pero si nos vemos en otro lado, nos damos la mano y tú sigues y yo sigo. Pero es necesario que nosotros estemos en paz. Si hay algo que te está, si hay una persona con la que tú te sientes perturbado o no tienes paz, sea tu papá, sea tu mamá, sea un hermano, hoy es el día necesario para que tú te sientes y hagas la paz. A veces la paz se logra sencillamente diciendo perdóname. Aunque el otro no tenga la razón, aunque la razón la tenga tú, la paz muchas veces se logra diciendo perdón. Pidiendo tu perdón, aunque tú tengas la razón, aunque fue el otro, mira, perdón. Adonis me ofendió, Adonis, mira, perdóname. ¿Por qué? Porque me ofendiste, perdóname. A veces eso es lo que se necesita. A veces sencillamente un abrazo. A veces sencillamente la paz se logra cediendo. No nos ponemos de acuerdo. Está bien, Adonis, vamos a hacerlo como tú dices. Está bien, vamos a hacerlo como tú dices. O no vamos a hacer nada. O sencillamente ceder. La paz se logra cediendo, sobrellevando. No, que fulano me tiene harto. Sobrellevando la paz. Seguid la paz. ¿Con quién? Vamos a leerlo juntos. Seguid la paz y la santidad, sin la cual... Oye, ¿me están escuchando? A veces uno se cree que vamos a llegar al cielo con enemigos aquí en la tierra. No. Ustedes saben que hay una canción de este señor que dice que en el cielo no hay hospital. Pues mire, en el cielo no hay lista negra de enemigos. Usted no puede llegar al cielo y decir que no, que fulano y yo nunca nos pusimos de acuerdo. Es decir, ¿cómo es posible que tú llegues al cielo siendo enemigo de que Anderson y Cristian aquí enemigos y en el cielo se juntan? ¿Y qué tú buscas aquí? No, yo quiero saber qué tú buscas aquí. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? ¿Qué tú buscas aquí? ¿Qué tú buscas aquí? No, yo creo que va a pasar de la siguiente manera. Los dos van a despertar en un sitio no muy bonito y uno va a decir al otro, ¿y tú también estás aquí? Ah, pues tú también estás aquí. Sencillamente porque Cristian no quiso decirle a Anderson, perdóname. Miren, esa palabra detiene guerra. Las guerras más letales se resuelven sencillamente diciendo perdón. Mira, perdóname. Lo siento, me equivoqué, fue un error. Ese orgullo, hermano, tíralo al zafacón. Ese orgullo de que no, que tiene que ser él, que yo esto, que yo... Mira, hermano, el reino de Dios no consiste en que usted sea la gran cosa. Al contrario, la palabra, Jesucristo dijo que el más grande aquí es el más chiquito. Y el que es el más grande es el que sirve. Y Jesucristo fue el primero que dio el ejemplo. Dijo, vengan, que le voy a lavar los pies hediondo a ustedes. Y se lo lavó a todito. Y Jesucristo se fue al nivel no de un sirviente, sino de un esclavo. Porque ni siquiera los sirvientes eran los que lavaban los pies. Los que lavaban los pies eran los esclavos. Y los esclavos no eran considerados como personas, sino como objetos. Un esclavo era un objeto. Y Jesucristo se denigró al nivel de un objeto, enseñando que Jesucristo se fue al nivel más chiquito porque no pudo irse más para abajo. Y dijo, le voy a enseñar a ustedes en qué consiste el reino de Dios.